Hola amigos, soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche, por Voz Media Network, Canal 85 de Claro, Win TVO, YouTube Live y demás medios digitales de esta plataforma, procedemos a realizar una nueva entrega de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. Como ustedes ya conocen, el mismo consta de dos secciones. En la primera analizamos los principales hechos acaecidos en el orden internacional y además también las principales noticias que han sucedido en los últimos 7 días en el país. En la segunda sección tenemos siempre un invitado. En esta oportunidad vamos a repetir por amigos que así lo han solicitado y por tratarse un tema de interés también de importancia, una entrevista que le hiciéramos al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, en la que hablamos del tema del agua a propósito del anteproyecto de ley que se estudia en estos momentos en las cámaras de diputados para crear la ley de agua que permita la existencia de un órgano regulador que pueda de esa manera resolver ese problema. En el tema internacional continúa todavía. Ahora el proceso ya no es solo la tregua que parece mantenerse, sino también el proceso de reconstrucción de Gaza, que estamos hablando de 60 millones de toneladas de desechos que hay que remover para proceder entonces a reconstruir las calles y los edificios, las casas de Gaza. Ese es un problema que concierne a toda la comunidad internacional porque los gazatíes no pueden por sí solos, no producen prácticamente nada para poder ellos hacerlo. Requiere mucho de la ayuda de la Unión Europea, de los otros países del mundo, incluyendo Estados Unidos, para poder realizar esta labor. Entonces, para eso hay varios proyectos que todavía tampoco no hay ninguna autoridad que pueda porque la gente de Hamas sigue todavía ejerciendo presiones sobre los gazatíes y eso no ha permitido que tampoco exista, que es una parte del acuerdo del alto el fuego que se negoció entre las partes, para que haya una autoridad que sea la que gobierne en ese momento Gaza, escogida por un grupo, por los gazatíes, pero también por otros países árabes y la comunidad internacional. Y entonces no se sabe cuál es tampoco el plan que ellos van a tomar para poder hacer eso. En los Estados Unidos acaban también de aprobar el tranque presupuestario que existía. Ya en el Senado se procedió a votar desde el orden de procedimiento. Una vez se liberó y se votó a favor del proyecto, entonces ya es cuestión de mayoría simple que lo tienen en ambas cámaras los republicanos. Ayer ya había sido aprobado por el Senado, ayer aprobó la Cámara de Representantes, entonces es cuestión de que en los próximos días eso entre. Ahora toma su tiempo volver a la normalidad. Yo diría que en el orden internacional son las principales noticias, además del avance que continúa haciendo Rusia sobre Ucrania, y esa guerra aparenta ahora estar como no tiene como ya no es mencionada con la frecuencia con que era anteriormente, con excepción de algunos países cercanos que evidentemente están viendo lo que está aconteciendo. Pero no hay nada. Lo otro es el hecho de Macron, que dijo que iba a mandar tropas a Gaza. No sé a qué va a mandar tropas a Gaza. No explicó, o sea, no sabemos por qué. Eso es en el orden internacional. En el orden nacional, para continuar con esta primera sección, hay dos acontecimientos que tienen que ver con la Iglesia Católica, nuestra Iglesia Católica.
Una fue la ordenación de Monseñor Manuel Ruiz de la Rosa como obispo de la nueva diócesis creada por el Papa León XIV, que se llama Stella Maris, que es la estrella de mar. Y además la ordenación también de Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán como arzobispo coadjutor del arzobispado de la Primada de América. Se ha hablado mucho sobre la palabra coadjutor, pero es la diferencia entre un obispo auxiliar, que es en cierto modo lo que es el coadjutor de alguna manera, y un arzobispo coadjutor es que la palabra coadjutor implica que al momento de retiro del titular de esa diócesis, en este caso del arzobispado del arzobispo de Santo Domingo, le da derecho a sucesión de manera inmediata. Ya no hay que pensar, sino que la sucesión es automática. No es la primera vez, aquí se dio en el pasado con Monseñor Octavio Veras y en este caso Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, que fue nombrado arzobispo coadjutor de Veras. Después Polanco Brito fue nombrado entonces arzobispo de Higüey, y posteriormente Veras volvió otra vez al arzobispado y logró inclusive la púrpura cardenalicia cuando fue nombrado el primer cardenal de la República Dominicana posteriormente. Además de esto, entonces hay que resaltar un hecho lamentable que fue el caso del apagón nacional que ocurrió por una situación que, según explicó la empresa de transmisión eléctrica dominicana, se le dio instrucciones, en este caso al operador que estaba para que abriera una línea, pero él equivocadamente parece que abrió otra línea que tenía carga, no la línea que estaba fría, y eso trajo como consecuencia la salida de la CESP de San Pedro de Macorís y de la Quisqueya, y entonces en cascada se fue el sistema. Ahí sí que hablar de la rapidez con que fue puesto después, entre 6, 8, 9 horas más o menos llegó la luz, pero también hay que resaltar la enorme fragilidad del sistema eléctrico nacional. Un sistema que además de su fragilidad ya demostrada en esta oportunidad, pasa en cualquier lugar. No puedo decir que solamente es aquí, pasa hasta en los países desarrollados, pero realmente eso viene a sumarse al hecho de que ya el tema eléctrico los apagones en algunos lugares son insoportables, las pérdidas son también insoportables para el Estado. Estamos hablando de que hay que dar una subvención de alrededor de 1.800 millones de dólares. Entonces, eso significa mucho dinero para el Estado dominicano. Y no hay forma. Las pérdidas de las EDES siguen todavía en promedio entre un 41 y 42%, cuando lo normal debería ser una pérdida entre un 6, 7, 8%, para que sea rentable un sistema. No se han hecho las inversiones pertinentes porque el gobierno no tiene. No tiene, por lo que siempre hemos dicho, la necesidad impostergable de una reforma fiscal, tributaria y del gasto. Del gasto porque el gobierno tiene que ajustarse también el cinturón para demostrar a la ciudadanía que ellos también están haciendo esfuerzos y que lo que se vaya a pedir de la ciudadanía tampoco vaya en detrimento de las clases más marginadas, sino que se hable más bien y se enfoque esa nueva reforma hacia el tema de la evasión fiscal, hacia el tema de los incentivos, hacia el tema de las pérdidas que declaran una gran cantidad de empresas. Según un prestigioso economista, Andy de Aguaje, entre 30 y 40 mil empresas declaran pérdidas anualmente, sin embargo siguen operando. Entonces, por ahí, para que el gobierno pueda tener los recursos necesarios y pueda hacer las inversiones que requiere el sector eléctrico, que en cierto modo el gobierno lo está haciendo, pero lo está haciendo en la generación, pero no en el tema de las distribuidoras, que son las que requieren porque se pierde. La energía que se logra finalmente generar
entonces se pierde. El tema también va con la fotovoltaica, con la energía solar, pero ya eso es otro tema. Pero ese apagón fue noticia por el tema de que demuestra la fragilidad y demuestra también la necesidad urgente que tiene el país de enfrentar este problema. Nosotros que queremos atraer, como lo está haciendo el gobierno del presidente Abinader, atraer inversiones importantes, tecnológicas, como el tema de los microprocesadores que se quieren instalar y que está logrando también el gobierno a través del Ministerio de Industria y Comercio, con los microprocesadores, requiere de una estabilidad eléctrica impecable, entonces impecable. Entonces no hay esos apagones, lo que traen es mayor incertidumbre. Ojalá que que el gobierno entienda lo que tiene que hacer, que esa reforma es impostergable, hay que buscarle la vuelta para hacerla, no la que se presentó, pero otra, pero para conseguir el dinero y hacer las inversiones necesarias. Vamos, amigos, a este primer corte comercial y entonces pasamos a la entrevista con el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel para hablar del proyecto de ley de aguas y de otros temas importantes relacionados con este líquido esencial, tan esencial que es posible que en 2 o 3 décadas los conflictos que se originen en ese momento se deba al tema del agua, de la escasez de agua potable, porque de mar hay de más, 95%, pero hay 5% de agua potable para cerca de 6.000 millones de personas en el mundo. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Para mí es un alto honor estar junto a ti en este programa. Y debo decir que para la televisión nacional es un lujo tenerte a ti cada semana, ¿verdad? Dándole tus conocimientos al país y tu amplia cultura. Tú eres uno de las personas más preparadas de la República. Yo diría joven preparado, porque todavía tú estás en pleno disfrute de tus facultades físicas y mentales. Bien, tú sabes que a propósito que tú hablaste del general Demetrio Rodríguez, yo tengo en mi casa, pude conseguirla, la camisa que él llevaba puesta el día que lo mataron, en el 1906, como tú señalas, que fue de un tiro aquí en el cuello. Y fue en una retirada ya, él había ganado la batalla, sí, claro, en Puerto Plata, y entonces un soldado rezagado ya, ¿verdad?, le tiró desde una mata, un tiro casual. Algunos dicen que fue casual, que no fue un francotirador, ni no, un tiro casual se le pegó ahí, ¡pam!, muerto. Yo tengo esa camisa. Y en estos días hablé con el director del Museo de Historia y Geografía, José Guerrero, que es mi amigo, y quedamos entonces de hacer un acto para entregarla al museo, sí, para que la preserven. Qué bueno. Es una camisa de tanta calidad, lo que indica de su condición social y económica, de tanta calidad que a pesar de los años se mantiene intacta. Se mantiene todavía intacta. Intacta se mantiene la camisa. Yo la llevé a Arte San Ramón y le hicieron un revestimiento de eso que se hace para preservar. Para preservar. Sí, y está intacta. Bueno, a propósito de eso. Con relación al asunto del agua, tú sabes que yo estudié ingeniería química aquí en la Universidad Autónoma. Luego me fui a los Estados Unidos, entonces hice un posgrado sobre energía, como tú señalaste, en la Universidad del Estado de Nueva York, en Stony Brook. Luego que regresé al país, entonces tuve la oportunidad, la suerte de trabajar en la Comisión Nacional de Política Energética que se había creado en ese mismo año, en el año 1979, en el gobierno de Antonio Guzmán. Ese fue el año en que el petróleo, el embargo a Irán,
produjo un salto en el precio del petróleo y atemorizó al país en el sentido de que el petróleo podía terminarse en el mundo. Oye, eso en el 79. 79. Y todavía hay reserva de petróleo para miles de años. Bueno, entonces pasé a trabajar en esa comisión que la creó Antonio Guzmán, con un grupo de técnicos muy selectos que había en el país, que habían estudiado fuera la mayoría. Y ahí entonces me pulí sobre esos temas técnicos relacionados con mi carrera. Y luego entonces tuve la oportunidad de servir como director ejecutivo del INDRI. El INDRI, también del Instituto Agrario, estuve en el Instituto de Desarrollo del Noroeste, bregando siempre con agua y energía. Bueno, pues ahí adquirí esa experiencia. Y luego entonces quise plasmarlo en un libro, porque aquí ha habido un descuido del tratamiento del agua en la República Dominicana. Con excepción del doctor Balaguer, tengo que decirlo, tenemos que decirlo, aunque la gente piense que uno es parcial porque ha sido balaguerista y ha ocupado posiciones en el gobierno de él, pero hay que decirlo, el que se preocupaba por el agua y los recursos naturales era Balaguer. Después que él se fue, bueno, eso ha sido un tema olvidado. Eso es así hasta tal punto de que la última presa múltiple que se hizo en el país fue en el 96, cuando ya él salió del gobierno, él la inauguró, la presa de Monción, que es una presa que se hizo para suplir de agua potable a la línea noroeste. Que en esos tiempos, tú recuerdas que tú de Santiago para allá, claro, tú veías al lado de la carretera todos esos tanques esperando que vinieran camiones cisternas de Santiago a echarle agua. Y era una sequía tremenda. Porque en esa zona solo tenemos la cola del Yaque, que es un agua contaminada. Y Monción, mi idea del doctor Balaguer era el sitio ideal para sacar agua de la loma y llevarla a la línea noroeste. Luego él no pudo hacer el acueducto, él concluyó la presa, el acueducto se hizo posterior en el gobierno de Hipólito Mejía, en el 2000. Pero la última presa fue esa, después no se ha hecho una presa más. Monte Grande, que la comenzamos la gestión que yo tuve en el INDRI en el 2009, y fíjate, de esa época todavía no se ha podido concluir. Se terminó el lago, este gobierno hizo un gran esfuerzo para terminar el lago de la presa, pero todavía faltan los canales de riego y falta la obra de toma para los acueductos del suroeste y la obra los equipos para la generación eléctrica. Nada más que nosotros esperamos que en 2 años máximo pueda estar esa presa ya completa. Es la única presa que se ha hecho después de la de Monción. Bueno, entonces el doctor Balaguer dedicaba también una gran cantidad del presupuesto nacional a la inversión pública y al sector agua. El porcentaje del PIB que empleaba el doctor Balaguer en el agua era el 1.6% del PIB. De Producto Interno Bruto, que en ese tiempo crecía 6, 7%. Sí. Y se dedicaba una alta proporción a las obras públicas. Bueno, después del doctor Balaguer, esa inversión en agua bajó a niveles irrisorios. Tú hablas 0 punto y pico, 0.5, 0.6, depende del gobierno. Pero no se destina gran cantidad de agua. Y lo peor del caso es que los acueductos que se hacen ahora no se hacen con una fuente de agua segura como son las presas, sino que se construyen con obra de toma en los canales de riego o en los ríos directamente. Y eso ocasiona que esos acueductos no perduren, que sean acueductos temporeros. Porque resulta que cuando tú le pones la obra de toma en un río directamente a un acueducto, cuando ese río viene crecido, con todo lo que arrastra, trae las aguas turbias en primer lugar, que son inmanejables con los químicos que se usan para hacer potable el agua. Y en segundo lugar arrastran muchos sedimentos y palos y esas cosas que rompen la obra de toma normalmente. Eso por un lado. Por eso tú ves que cuando hay fenómenos atmosféricos, los acueductos salen de servicio en su mayoría, ese tipo de acueductos. La otra parte es que si el río baja mucho de nivel, cuando hay sequía, entonces la obra de toma queda por arriba y succiona aire, no succiona agua. Entonces no hay agua en la comunidad. El único acueducto seguro y duradero. Es un dato importantísimo porque la gente, o sea, lo que se está haciendo es eso. Sí, construyendo acueductos. No en base a una fuente de agua segura como son las presas,
sino ríos o... Directamente al río. Entonces el río es variable. Claro. Y trae agua muy contaminada y agua Claro. que, como te dije, son intratables. Porque tú sabes, la potabilización de agua se hace con químicos. Con químicos. Pero cuando natural. tú tienes agua turbia completamente, como ahora, cuando llueve en abundancia, esa agua viene como si fuera un chocolate. Sí. No, y automáticamente uno ve, lo vio ahora con el paso de Melissa, que 20, 25, 30 acueductos pequeños que parece que están construidos así, salen, tienen que parar. Efectivamente. Entonces la planta de tratamiento colapsa. Tú ves. Ahora, si tú te vas a los acueductos seguros, lo que se hicieron en aquella época, por ejemplo, el acueducto del Cibao Central, que suple a Santiago y a Moca y todos esos alrededores del Cibao, que está con la obra de toma en la presa de Taveras, es un acueducto excelente que no sale de servicio. Ahora está teniendo un poco de precariedades por el hecho de que la población ha crecido demasiado. Claro. En Santiago, ya Santiago tiene más habitantes que el distrito. Sí. Bueno, el acueducto de la línea noroeste, excelente, con la presa de Monción. El acueducto de la capital estaba conectado a la presa de Valdesia, que hizo el doctor Balaguer, pero ha crecido tanto la capital que ya Valdesia no da abasto. Valdesia suple alrededor de 5 metros cúbicos por segundo a la capital, pero la capital consume 20, 25 metros cúbicos por segundo. O sea que ya Valdesia representa el 15%. El 15%. Además, a Valdesia se le conectó a San Cristóbal y se le conectó ahora también a Baní, el acueducto de Baní. Es decir, que esos son acueductos que, por ejemplo, los acueductos que se han hecho en el este de la República, son todos acueductos chatarras, que se ha invertido dinero en demasía y no se obtiene ningún resultado. En San Pedro de Macorís se han inaugurado como 3 o 4 acueductos, pero no funcionan porque lo ponen sobre el río Iguamo, sobre el río directamente arriba y pasa lo que yo te dije. No se ha hecho una presa en el este, una sola presa no se ha hecho. Se necesita obligatoriamente ya. Sí, y hay muchas presas identificadas. Por ejemplo, en Romana pasa lo mismo, no hay agua. En Higüey no hay agua. El centro del turismo dominicano no tiene agua. No hay acueducto. En Romana se ha hablado de una presa sobre el río Chabón que está súper estudiada, pero nada más se habla, se enuncia, pero no se hace. Y entonces el acueducto Romana teniendo problemas porque está directamente a ese río. Bueno, entonces... tú dices, te interrumpo, pero sí. Lo digo porque tú dices aquí que hace falta un plan, en tu libro, hace falta un plan de inversión de agua. Tú decías al momento de escribir el libro que teníamos un déficit de alrededor de 3.500 a 4.000 millones de dólares para poder construir las presas. Sí. Construir las presas, que eran 25, que tú las enumeras muy claras, que se necesitaban para suplir el déficit de los años que teníamos sin haber hecho presas múltiples que pudieran ayudar. Eso es, Joaquín, porque aquí almacenamos apenas menos del 10% del agua que nos cae como lluvia. Y eso trae consecuencias, porque si tú no almacenas el agua, cuando hay sequía, entonces tú no vas a tener disponibilidad de ella. Por eso aquí cuando deja de llover 2 meses, 3 meses, hay problemas de escasez de agua. Y eso que tenemos presas. Entonces, fíjate, no la mayoría que teníamos, pero tenemos pero presas. almacenamos solamente el 7 o el 10% del agua que necesitamos. Entonces, el otro 90% dependemos si hay lluvia o no hay lluvia. Eso da... No, y con el cambio climático ahora, pues... Sí, porque esas presas son 32. El doctor Balaguer hizo de esas, hizo como 23, mayoría. En ese tiempo el consumo de agua era mucho menor. Y esas presas eran suficientes, pero ya no, la población ha crecido, ya tenemos 10 o 11 millones de habitantes, necesitamos almacenar más agua. Y ya en la mayoría de los países del área nuestra almacenan cerca del 30 al 50%, todos, menos nosotros. Nosotros hemos quedado rezagados en ese aspecto. O sea que tú entiendes que la forma ideal, por muchísimas razones, para almacenar la lluvia, tiene que ser los embalses. Obligatoriamente, porque el agua de por sí misma. O sea que el gobierno tiene que dedicarle un renglón específico al agua. Al agua. Entendiendo, porque tienen una mesa de agua, pero parece que para tratar pero el agua, pero no he visto como resultado. No hay acción, no hay resultado. Mira, tú sabes que el agua por sí misma no es suficiente para satisfacer las necesidades de riego, las necesidades de producir energía eléctrica, de las necesidades humanas, de consumo humano. Claro. El agua por sí mismo. Tú puedes vivir al lado de un río
y morirte de sed. Así es. Aquí tenemos casos patéticos. Bonao y La Vega están rodeados de agua. Pero hay escasez de agua, no hay agua. En Bonao no hay agua. Así es. Tiene Río Juno, el más caudaloso del país, pero la gente no tiene agua en sus hogares. Porque para tú aprovechar el agua en los diferentes usos, tú tienes que construir las obras hidráulicas. ¿Tú crees que Guaiguí es una solución para La Vega? Ahora que se me ocurre así. Podría sí, indiscutiblemente que sí. Es una presa muy ansiada en esa zona, sobre todo para agua potable. Es que no tiene acueducto La Vega. Han hablado de... hay gente que en pro y en contra por el tema de otras situaciones que pudiera traer. No, ahí lo que se habla, mira, el control de avenida, tú sabes que Río Camus es un río muy fuerte, muy caudaloso, es el que más le aporta al Yuna. Claro. Por eso tú ves cuando hay inundaciones allá, que se desborda la presa de Atillo, en el Bajo Yuna, el Camus es uno de los que más aporta. Entonces el temor que hay de que la presa que se ha diseñado ahí en Guaiguí es una presa pequeña, que no va a tener mucho control de avenida, se va a desbordar con mucha frecuencia. Pero sí resuelve un problema que es básico en La Vega, que es el acueducto. ¿Y no podemos hacer algo para hacer que se controle un poco las avenidas y también se resuelve el problema? Bueno, ella ayuda un poco, pero no es decisivo, porque el control de avenida más hay que hacerlo en el Yuna. En el Yuna. Sí, en el Alto Yuna, que hay esa otra presa que está identificada hace muchos años, la presa de Alto Yuna, que es una de las presas más importantes del país, para aprovechar el caudal de ese río, porque solamente está regulado en Atillo, pero Atillo queda abajo, en la cola, sí, claro. En la parte llana. Claro. Entonces, la parte alta de ese río es una bravura, y entonces no aprovechamos ni siquiera la generación eléctrica en ese aspecto. Entonces, te decía que la Guaiguí viene a resolver también y a introducir en el país, de acuerdo a la formulación que se está haciendo ahora, que la tiene EGI, Empresa Generadora Hidroeléctrica, viene a introducir una nueva tecnología en el país, que es recircular el agua. Tú sabes que la energía eléctrica se genera por turbinas que se le colocan, se hace, ¿verdad? Tú haces el lago, almacena el agua, entonces después tú haces un túnel, es como un tubo grande, un túnel, para entubar el agua a través de ese túnel, y entonces al final del túnel tú le pones una turbina, que es unos impeles, que produce la energía eléctrica cuando pasa el agua por ahí. Claro. Entonces, cuando esa agua pasa por ahí, que genera la electricidad, tú la puedes aprovechar de nuevo conteniéndola abajo, en un recipiente, ¿verdad? En otro lago allá abajo. O sea que el agua turbinada tú la puedes contener. Sí, contener en otro embalse allá abajo. Como una especie de contraembalse. Contraembalse, contenerlo ahí. Entonces, tú la subes de nuevo con energía solar. Porque al generarte, entonces, con esa misma energía, tú vuelves y la subes y vuelves y la aprovechas. Y eso se recicla constantemente. Esa es una tecnología que se ha introducido nueva en el mundo, que se va a poner en práctica ahí en Guaiguí. Pero quisiera que nos explicara un poquito más de eso. Vamos a un primer corte comercial, amigos, en esta interesantísima entrevista con nuestro querido amigo, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Claro, aquí estamos hablando fuera de cámara de las realizaciones del doctor Balaguer. Nos une el vínculo de admiración por un proyecto de nación. Nosotros no necesariamente miramos solamente a la persona, sino un proyecto de nación que tenía muy claro lo que tenía que hacer, y entre otras cosas estaba el tema de las presas. Yo lo interrumpí, pero quiero que lo repita de nuevo porque me parece un sistema que yo desconocía. Me dice él que es un sistema español, me está diciendo fuera de cámara, el hecho de las aguas turbinadas pueden retenerse de nuevo, se recogen en la caída como una especie de contraembalse, y con paneles solares se llevan de nuevo
para el uso de las mismas, lo cual se está implementando, dices tú ahora, en muchos países europeos, y aquí se va a implementar en Guaigüí, en Guaigüí. la presa de Guaigüí. Nosotros esperamos que esa presa se pueda concluir, ¿verdad? está comenzando ahora. Y entonces los cuestionamientos que habían fue porque el geólogo Osiris de León había advertido que el lugar donde se iba a hacer el embalse no era el más adecuado. Tú sabes que las presas se hacen aprovechando las condiciones naturales de la cuenca, ¿verdad? Donde hay un cierre, que le llaman cierre los técnicos, que es donde las lomas están, ¿verdad? Que cierran, que ya tú nada más tengas que hacer la compuerta. La compuerta. Entonces él decía que la composición calcárea de la cosa podría provocar infiltración en el fondo, y sugería que se cambiara el lugar, y se está cambiando el lugar. Lo importante que hay que celebrar en ese aspecto es que se está cometiendo esa obra, que es muy importante para la ciudad de La Vega. Para la ciudad de La Vega. Sí. ¿Qué otra? Tú hablas también, por ejemplo, de esas 25 presas que hay que construir. Infórmanos a nosotros y al país, porque el país tiene que comprender la importancia de las presas. Las presas, por ejemplo, que nosotros conocíamos, la que concibió el presidente Balaguer, eran, como él decía, presas múltiples también, porque eran para, sí, turbinar agua, pero también para el reguío. Tan necesario, para riego y para agua potable. Y para agua potable, que era tan necesario en el país. Sin embargo, después de su salida del poder, por diversas razones se han hecho otras presas, pero no necesariamente son múltiples, no necesariamente han sido para agua potable, hasta qué punto son tan importantes esas presas que se formó una compañía que se llama, con las presas del doctor Balaguer, una compañía que se llama EGEHID, la compañía de generación hidroeléctrica, que es, junto al ETED, las únicas dos compañías que le son rentables al sistema eléctrico, sí, que en este momento están en apuros porque las EDES le deben, en este caso, $400 millones a una y $300 millones a otro. Sí. No le deben a los generadores, pero sí le deben a las dos empresas del Estado que son rentables. Sí. Entonces, la importancia de esas presas, de las presas, que no solamente sirven para turbinar y generar energía, sino también para llevar agua potable y para reguío, que todavía tenemos que ver que hay algunas zonas del país que debemos volver a incentivar también la producción, claro, para abandonar. De esas 25 obras, ¿cuáles tú crees que son las principales en que debería embarcarse los futuros gobiernos, no solamente eso, los futuros gobiernos? Bueno, en las diferentes zonas del país. Exacto. Reforzar las que ya existen. Por ejemplo, en Santiago, tú tienes que hacer la presa de Ámina, obligado. De Ámina. Porque ya Tavera, Bao, López Angostura, que es el complejo que sí, suple, ya no es suficiente. Para llegar a la línea como en este caso. Sí, porque Santiago ha crecido mucho de aquel lado del río de ellos, como esa zona por allá. Sí, lo que es Gurabo, esa parte. Sí, Bellavista, en el área... En la zona sur de Santiago. Sí, como quien va para las matas. Ajá, esa zona sur. Entonces Ámina, por ahí tú te vas a Ámina. Entonces claro, ahí el río Ámina es un gran río, que si tú lo represas, tú puedes suplir toda esa área de Santiago de agua y de electricidad sin problema. Esa es una. La presa de Guayubín, que refuerza la cola allá en la línea, que ya está bastante avanzada por EGI, esa se inició. Hay que hacer presas en el este. En el este hay que hacer presas porque no hay ninguna. En Higüey hay que hacer presas, en Higüey. Y hay los ríos. Ahorita el drama de Higüey, la meca del turismo, donde no hay agua. Sobre el río Chabón en Romana, sí, hay que hacerlo. Pero eso está requete estudiado hace más de 20 años, sí, que estamos hablando de esa presa y no se acaba de hacer. Y aquí, por ejemplo, la capital hay que reforzarla, porque yo te decía que Tavera aporta el 20%, menos del 20% del agua de la capital. Valdesia. Y entonces el resto de agua en la capital se está tomando directamente de los ríos, o del río Jaina, o del río Osama, o del río Isabela. Agua directamente del río, agua pesada y mala y contaminada. Esos ríos están contaminados todos. Y el resto se está tomando del subsuelo, a través de pozos tubulares que hace la CAS. Y saca el agua.
Entonces, eso crea un problema en la capital. Aquí hay un déficit de agua extraordinario. Cada vez que aquí hay un problemita de sequía, en la capital, es más, sin que haya sequía, los barrios de la capital tienen mucha precariedad de agua. Yo tuve aquí la fortuna de tener como invitado a Rafael Suberví, Sí, a Felipe Suberví, que es Fellito, y me dijo que se estaba contemplando la posibilidad de traer agua desde Atillo por bombeo para reforzar la capital, que eso implicaría ya agregarle unos 10 metros cúbicos 10 por segundo. metros cúbicos más o menos por segundo. Contribuiría, porque el déficit de aquí son más de 15 o 20 metros cúbicos. Más o menos son 15 o 20, ¿verdad? Sí, pero se traen del subsuelo. Pero lo ideal es que se elimine eso de traer. Eso del subsuelo, a mí me preocupa el tema del drenaje de las aguas. No, mira qué está ocurriendo. En las torres que aquí se hacen en Santo Domingo, tú haces un pozo para suplir tu cisterna, pero al mismo tiempo tú drenas todo lo que son las aguas residuales cloacales ahí mismo también. Sí, tú haces el pozo séptico aquí. Hasta donde eso no llegue, no traiga un problema. Mira cómo que hacen en los edificios, aquí todos los edificios, todo el que vive en edificios tiene esa situación. Tú haces para destinar las aguas residuales, la del inodoro, ¿verdad? Claro. Todo eso, el número 1 y el número 2, entonces hacen un séptico. ¿Cómo lo hacen? Perforan la capa freática de la tierra y lo tiran abajo. Abajo de la tierra, en unos lugares más altos que otros, está el agua. Hay agua. Tú tiras eso ahí. Entonces hacia aquí, a veces a pocos metros, tú haces entonces otro pozo para succionar agua para una cisterna. Entonces resulta que tú tiras las heces fecales por aquí y la succionas por aquí para bañarte. Porque eso se mezcla todo allá abajo. ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, es aguas superficiales que hay que utilizar aquí. Hacer ese proyecto que hace años que yo lo vengo escuchando, de traer agua de Atillo, es factible. Porque hay una cota de altura entre Atillo y aquí que el agua puede venir perfectamente por gravedad. Él me dijo que está bastante adelantado. Bueno, en términos de que el presidente está de acuerdo. El presidente ha manifestado la voluntad de hacerlo ahora. Pero no es que está bastante adelantado. Está adelantada la voluntad. La voluntad, sí. Por lo menos ya está la voluntad. Porque en la casa estaba enfrascada hasta hace poco. Tenían 2 proyectos. En la presa de Madrigal. Madrigal, que tú sabes que fracasó en aquel pleito. Pero lo quieren hacer todavía. Sí, le cambiaron el nombre y le pusieron la presa de Jaina. Pero que eso está, el lago donde se construiría esa presa, hay comunidades ahí. Inundaría la comunidad todavía. No, ahí está la Cuchilla, ahí hay miles de casas ya. Esos son distritos municipales. Yo le pregunté por eso. De San Cristóbal. Eso viene desde el 82, 83. Sí, eso es en la zona de Villa Altagracia, a la izquierda por el sur, que están la Cuchilla, otras comunidades que están ahí. Eso está poblado completamente. Claro. Desalojar a esa gente es más azar que el chivo, cuesta más que la presa misma. Entonces ya eso hay que descartarlo. Que eso lo descartaron y van a traerlo por bombeo. La casa estaba entretenida en eso y queriendo y intentando hacerlo, porque eso tiene la ventaja de que ya estaba contratada y no había que licitar ni nada. Esa obra estaba contratada, solamente había que activarla y darle el dinero. Pero eso no va, eso no es factible. El presidente ahora está hablando de traer el agua de la presa de Atillo, que yo creo que es lo más conveniente, porque la presa de Atillo es la presa más grande del Caribe, que produce agua muy por encima de las necesidades de esa zona. Y entonces traerla a la capital sería por tubería, por gravedad, se puede hacer sin problema. Él habló por gravedad, que era... bueno, ese es un proyecto que está pendiente. Entonces, aquí tú tienes por el sur el complejo Nizao, que está integrado por la presa de Higüey, Aguacate, Valdesia y Las Varías. Esa agua ya está comprometida en más de un 100%. Eso ya no es suficiente. La demanda sobrepasa el agua. Sí, la demanda ya está como 25% por encima de lo que proporciona. Porque mira, ahí está integrado 2 canales de riego importantísimos, que son los que riegan la tierra del sur. El canal Nizaíto, que riega la tierra de San Cristóbal,
incluyendo la tierra cañera del ingenio Caey, que está ahí, y el canal Marco Cabral, que es el que riega la tierra de Baní. Eso desde el punto de vista agrícola. Después tú tienes ahí los acueductos de la capital, de San Cristóbal y de Baní, que están integrados a ese complejo. De manera que ya esa agua no da para... Entonces hay que hacer otras presas, hay que terminar... Sabanayegua, que anda por ahí. Bueno, Sabanayegua es para Asua. En Asua hay que reforzar a Sabanayegua y terminar Monte Grande abajo, ¿verdad? Porque en el río Yaque del Sur tú tienes ahí la presa de Sabaneta allá arriba, que está sobre el río San Juan, que es el principal afluente del río Yaque del Sur. Entonces más abajo tú tienes la presa de Sabanayegua, que te produce el agua de los sistemas de riego de Asua. Tú recuerdas la pobre Asua. Después de esa presa, Asua es un granero ahora de producción agrícola. Claro. Entonces tú tienes el contraembalse, después de Sabanayegua, tiene un contraembalse de Villalpando, y entonces después que viene la presa de Monte Grande, que es la que hay que terminar para darle agua a todo el suroeste, agua agrícola, agua potable y producir incluso energía eléctrica. Bien. Ahora, en Asua quizás no hay que construir otra presa, porque Sabanayegua es una presa grandísima. Eso contiene más de 400 millones de metros cúbicos. Después de Atillo es la segunda más grande. Sino hacer en Asua los llamados reservorios. Hay un proyecto que siempre se habla de él, pero que nunca se termina, que es Asua 2, se llama Asua 2, que consiste en hacer reservorios para almacenar el agua de la presa, porque esa agua de la presa, después que llena el canal Isura y se dispone el agua, toda esa agua se pierde al mar. El 60% de esa agua se pierde en el mar. ¿Egip pudiera tal vez ayudar con eso? No, ese proyecto lo tiene el INDRI hace mucho. Es porque esa no es la función, es producir energía eléctrica, básicamente, hidroeléctrica. Pero a veces Pero en esto, lo que habría que hacer es reservorios. Para tú entonces canalizar el agua alrededor del canal, es un canal gigantesco. Sí. El canal Isura. Eso es inmenso ahí, grande. Alrededor del canal, entonces tú pones compuertas que vayan un reservorio y lo almacena ahí. Y mientras, entonces tú abres uno dependiendo tú, y aprovecharía toda esa agua para incorporar en Asua 300, 400 mil tareas más que no se mojan actualmente, que están por la zona de Atillo, que es la entrada de Asua, por la zona de aquí, antes de llegar a Asua, Palmar de Ocoa, toda esa área de la costa y del otro lado también. Estebanía, todos esos lugares no se están cultivando las tierras por falta de agua. Y eso es lo que hay que hacer en Asua. Y en San Juan de la Maguana, Sabaneta ya no es suficiente tampoco. Ahí hay que hacer otras presas que están identificadas ya sobre el río Artibonito y arriba, que proporcionarían agua a todo ese valle y se cultivaría con ella más de 400 mil tareas que están ahí entre Elías Piña y San Juan de la Maguana. Héctor, además, porque ya la presa de Sabaneta no llega nada más hasta Pedro Corto, ya en Pedro Corto se para. Ahí se para. Entonces, toda esa zona de la mata de Farfán no tiene agua. No tiene, yo digo no tiene agua porque para tú tener cultivo seguro, tú tienes que tener agua disponible. La mata, tú controles. Ahí mismo está Elías Piña, está también Bani, que está todo por ahí. Yo te voy a poner un ejemplo. En el suroeste, ¿verdad? Integrado por Bauruco, Barahona y la provincia de Independencia, en ese cuadro ahí, pues no voy a meter a Pedernales, que está, ahí no hay agua de nada, en Pedernales. El agua llega a Tobiedo, porque Balaguer hizo un canalito Nizaíto, ¿te acuerdas que lo hizo? Chiquititico. Pero es pequeñito, solamente para llevarle un chin de agua potable a Oviedo, que hay que hacer una presa ahí, la presa de ahí donde el canal... ¿Dónde tú lo harías? ¿En el mismo canal? No, aquí en Paraíso. Ese canalito sale de Paraíso, que en Paraíso hay agua en abundancia, hay río Paraíso y todas esas montañas están cargadas de agua. Eso sí, cierto. Entonces, ahí mismo es que hay que hacer la presa de Paraíso, que es la que le podría llevar agua a Pedernales. Porque mira, en Pedernales, y a veces a mí no me gusta hablar de estas cosas porque se interpreta de una vez desde el punto de vista político. Claro. Pero aquí en el programa tuyo, que es de reflexión, uno tiene que decirlo. Mira, en Pedernales se va a hacer un desarrollo turístico. Se va a hacer un polo de lo más interesante del país. Y ya se están construyendo 3 hoteles.
ya se está construyendo un aeropuerto, el puerto ya vienen cruceros ahí. Están llegando los cruceros. Que va a necesitar agua. En Pedernales no hay agua de donde sacar ningún lado. Entonces la loma de Pelempito, que es allá, que tiene algunos ríos, son riachuelos que el INAPA en estos días, hace días, para suplirle agua, quizás para las necesidades básicas de Pedernales ahora sin desarrollo, instaló un tanque de almacenamiento de agua allá arriba con la obra de toma directamente a un riachuelo de eso. Riachuelos que no son constantes, a veces que dan agua y llena, pero la cantidad de agua que almacena ese tanque no da ni para el primer hotel que hagan ahí. Es decir, que cuando terminen esos 3 hoteles y ya esté el turismo funcionando, va a haber que entonces comenzar a hacer la presa cuando debía hacerse, comenzarse desde ahora. Claro. Porque sin agua no hay turismo. En el este hay... Es la presa de Paraíso. La presa de Paraíso. No te preocupes, que eso haré una consigna yo también ayudando para eso. Sí, en el este hay turismo, Joaquín, porque allí hay mucha agua en el subsuelo por los haitises. Tú sabes, los haitises, la fuente de agua más importante de agua subterránea. Entonces, los hoteles, cuando se van a instalar, instalan una batería de bombas sumergibles y se suministran agua. Pero eso hay que suspenderlo ya, porque la intrusión salina ya que hay en la zona de Bávaro y Punta Cana llega ya más de 1 kilómetro desde la pleamar hacia el centro de la tierra. Más de 1 kilómetro. Y sigue penetrando. Porque resulta que cuando tú instalas una bomba sumergible y succiona agua en abundancia, como en los hoteles, tú sabes, un hotel se llena. Un hotel requiere mucha agua. Requiere mucha agua, claro. Entonces, cuando tú succionas agua, se forma un vacío en el seno de la tierra que es llenado por el agua del mar. Dato interesante ese. Sí, cuando, por ejemplo, tú vas ahora mismo a la laguna. O sea que la salinidad de la tierra es terrible ya. Sí, en el área del este. Va a llegar un momento en que esas bombas sumergibles van a succionar agua salada. Naturalmente, ahora hay tecnología ya para tú desalar el agua, esa cosa, pero es muy costoso. Entonces hay que ya ir pensando en presas, en hacer presas, acueductos sostenibles en la zona este del país, para que nuestro turismo no tenga percance en el futuro inmediato. Porque también está el asunto de la contaminación. Es otro tema. Tan problemático es la escasez de agua, como contaminar el agua y no reponerla. Entonces aquí estamos contaminando el agua y no estamos construyendo plantas de tratamiento para reciclar esa agua limpia al medio ambiente. Te iba a preguntar, que tú lo dices en tu libro, el tema de las plantas de reciclaje para que esas aguas plantas de tratamiento se pueden tratar y entonces tirarla a la naturaleza limpia sin que contamine las aguas. Efectivamente. ¿Y por qué eso no es parte, en cierto modo, de una exigencia que se le debería formular? No es una exigencia, pero se debería solicitar a esos hoteles que colaboren junto al gobierno para hacer... Los hoteles lo harían gustoso. Se podría hacer una inversión público-privada ahí para construir alguna presa. Ahora que le gustan las alianzas público-privadas. Pero ¿qué hace falta para eso? Lo que te voy a hablar ahora, que fue la motivación por la que tú me invitaste, que es la ley de aguas. Ley de aguas. En el Congreso hay 3 leyes de agua. Hay una ley que es una ley marco, que fue la que yo introduje en el 2009. ¿Lo vi? Sí, nosotros hicimos un seminario, invitamos expertos a nivel internacional e hicimos un proyecto de ley maravilloso que lo introdujimos al Congreso en el 2009. Ese es el proyecto marco, el proyecto general de agua, que vendría a establecer los mecanismos institucionales para la gobernanza del agua, crea una autoridad nacional del agua, porque aquí la dirección del sector agua está disperso en diferentes instituciones y no se entiende bien cuál es el rol de una y de la otra. Entonces esa crearía la Autoridad Nacional del Agua, que es la que va a planificar la calidad, la cantidad y los flujos, las tarifas del agua, todo. Un organismo rector. Un organismo rector. Esa es la Ley General de Agua. Pero tú sabes que el agua se usa para diferentes cosas. Por ejemplo, para el consumo humano, que de los acueductos, tú necesitas una ley que regule eso, claro, porque eso es agua de calidad para consumir. Aquí se destina el 7% del agua que nosotros tenemos disponible, la dedicamos al agua potable, el 7%, no es mucho, No es mucho. Entonces,
esa necesita una ley de agua potable y saneamiento. De agua potable, de los acueductos. Entonces hay otra ley de saneamiento del agua, que es la que implica las plantas de tratamiento para las aguas residuales, que en el país apenas menos del 80%, menos del 20% de la geografía nacional tiene plantas de tratamiento. Que yo sepa, mira, tiene una Puerto Plata, que se hizo, Montecristi tiene una, aquí en la capital no hay, en el Gran Santo Domingo no hay ninguna planta de tratamiento. ¿Y aquí qué tanto se necesita? Y hay otras poblaciones que tienen plantas de tratamiento de aguas residuales, que eso es sumamente importante porque las aguas cloacales aquí en la capital, por ejemplo, van todas al Mar Caribe. Sí, todas van al mar. Pues no, por eso no hay peces, no hay vida marina. Ni peces. Pero tampoco, todas esas playas, tú recuerdas, bueno, quizás tú como joven lo viviste, la playa de Guivia, que tú ibas, o la playa del Placer de los Estudios allá abajo, donde está Montesino. Claro. Un poquito más peligrosa, pero claro. El que se baña ahí o en Guivia, claro, deja los pellejos ahí, porque de la contaminación. Claro. Pero no solo eso, todo el litoral. Sí, ¿Tú sabes hasta dónde llega esa contaminación? Hasta Juan Dolio. La única, más o menos, sí. El único mar limpio que tú puedes encontrar para bañarte, por ejemplo, para ir a la playa, tienes que ir de Juan Dolio para allá. Ya ni siquiera Playa Caribe. No, está todo contaminado aquí, porque es que las aguas residuales, el mismo Juan Dolio, con ese poblado ahí, sin planta de tratamiento. Boca Chica, que se hizo una en Boca Chica, en los tiempos de Balaguer, de los 12 años, y después se dejó dañar y no hay planta de tratamiento. En Boca Chica se ve. Esa playa que es maravillosa, se ve. Pero bañarse ahí es un riesgo de salud. Entonces, esa es la otra ley, la ley de saneamiento del agua. Son 3 que están, pero no se han aprobado ninguna. Todas están durmiendo el sueño eterno ahí en la gaveta del Congreso. Y yo no le veo interés ahora. Yo vi que en estos días... Pero dicen que lo van a poder, que está en agenda para sí, ya está en agenda hace tiempo. Pero hay 300 proyectos en agenda. La Constitución de la República de 2010, del 2010 necesita 30 y pico de proyectos para regular los nuevos articulados que se introdujeron y no se aprueban. La ley de agua es fundamental para eso que tú me dijiste del este, porque de acuerdo a la legislación actual, que es muy obsoleta, nosotros hay tres leyes, 3 legislaciones que regulan el agua aquí. Una es del 62, la ley 5882 del Consejo de Estado, que es la ley de dominio del agua, que todavía esa ley dice que para tú poner un criadero de peces o un jardín o un vivero, ¿verdad? Paga lo mismo que si el agua para uso industrial o para el uso de la minería. ¿Y tú sabes cuánto que paga? De acuerdo a esa ley, 25 pesos. No, eso no es posible. No es posible. Después Hipólito Mejía emitió un decreto en el 2001, el decreto creo 7001, que le da la facultad al INDRI de cobrar el agua, de hacer tarifas para el agua industrial, pero tampoco establece tarifas legalmente. Entonces, ¿qué hace el INDRI? Como dice la ley 5882, que esos contratos tarifarios para el uso del agua lo tiene que hacer el presidente. Entonces, el cobro del agua industrial y la minería aquí y la misma agua de hoteles o de grandes plantaciones se hace de manera dependiendo de quién sea. Algunos se lo dan gratis, otros le cobran algo, otros le cobran. Entonces eso está un desorden. Tú tienes, por ejemplo, el caso de los ingenios privados. Me voy a hablar, por ejemplo, del de Barahona, que en estos días hubo un problema con la laguna de Rincón. Porque el consorcio, que tiene ya muchos años ahí, tiene plantaciones de caña, pero limitado. Creo que el contrato habla como de 50,000 tareas, algo así, pero ya el consorcio tiene más de 200,000 tareas cultivadas ahí, de caña y de otros también. Ellos se han metido también en otros cultivos. Rubros. Entonces necesitan cada vez más agua. Y ellos nutren su plantación, es del Yaque del Sur, de la cola del Yaque del Sur.
que son 18 o 20 metros cúbicos por segundo, lo emplean casi todo en sus plantaciones y dejan entonces muy poco para nutrir la laguna de Cabral. Y ahí fue que vino la crisis, porque la laguna comenzó a secarse. La crisis, claro. Y esa laguna juega un papel ecológico fundamental ahí. Tú sabes que las temperaturas son altas en el suroeste. Súper. Y esa laguna sirve para amortiguar esas temperaturas. De lo contrario, ahí no habría vida animal ni vida humana tampoco, porque las temperaturas subirían demasiado altas. Entonces hay la ley 6400 establece un porcentaje de agua ecológica que hay que reservar y no se estaba reservando. Ahora ya la abrieron, después de la presión social que le hicieron los comunitarios, y la laguna ha comenzado ya a llenarse de agua. Eso ahí. Entonces la ley es fundamental, la aprobación de un marco legal para hacer todas esas cosas, para que el sector privado, como esos los hoteleros, incursionen en eso. Porque ellos no van a incursionar ahora, no le van a hacer una presa al gobierno para después no tener derecho sobre la presa. Claro. De manera que hay que reglamentar. Esa ley tiene muchos enemigos, muchos intereses. Yo me imagino que hay muchos intereses. Los que no pagan el agua. Sí, claro. Pero la gente cree que no pague el agua el usuario del agua potable. No, eso es insignificante. En estos días que me invitaron, en el Senado me invitan a veces cuando van a hacer reuniones, en la Comisión de Medio Ambiente. Y yo oí la inquietud que decía, bueno, pero que esta ley va a privatizar el agua, entonces la gente después va a tener que pagar mucho para tener agua potable en su casa. Y yo le dije, ¿ustedes quieren algo? Consignen en la misma ley que el agua de uso doméstico potable es gratis. Es gratis. Pónganlo gratis, que es el 7%. Y hagamos una tarifa para las grandes plantaciones, para la gran industria, para el agua embotellada, para la minería, y usted verá la cantidad de recursos que se van a recaudar para hacer las obras hidráulicas que necesita el país, que estamos rezagados en ese aspecto. Pero ya yo comprendo por qué está detenido eso. Detenido porque es Chele que están pagando. Es obvio que... Aquí hay una empresa minera que utiliza la cuarta parte de una presa nuestra y paga a discreción. Y además, porque no hay una tarifa establecida. Y la contaminación. El INDRI tampoco tiene el instrumento legal para hacer tarifa y para cobrar, porque como te dije, la ley esa del 62. Sí, no da... hace falta, como tú dices, el organismo rector. Una legislación. Que sea quien haga y con legislación que lo apoye muy claramente. Héctor, tú sabes que en televisión el tiempo vuela, pero no tengo cómo agradecerte. Yo creo, amigos televidentes, que después de esta interesantísima participación del ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, estamos muy claros la necesidad que tenemos los dominicanos de hacer presión para que el Senado cumpla con su deber, apruebe la ley de aguas, para que de esa manera se regule de una vez por todas el uso de la misma, se cobre no a los usuarios domésticos como la gente cree en el consumo, ni es que se va a privatizar el agua, sino que se va a hacer un cobro justo de aquellas grandes empresas, aquellas grandes plantaciones, las compañías embotelladoras, que lo que hacen es brindarle un servicio de beneficio a la población, pero no están pagando al Estado lo que vale el agua que ellos utilizan. Entonces creo que después de eso también tenemos que hablar con nuestro gobierno y decirles a ellos la importancia de continuar con el plan de construcción de presas. Y ese pago, Joaquín, no es para crear un impuesto más. No. Es para hacer esas especializarse para esas obras. Porque tú dices, ¿por qué no del 96 para acá no se han hecho nuevas presas? Es porque no hay recursos. Porque recuérdate que Balaguer la hacía con recursos propios, que él ahorraba. Claro. Pero ahora esos recursos propios no existen porque no hay ahorro público. Esa es una porción de ese dinero, de esos recursos que se recaude, pudiera destinarse para eso, para las obras hidráulicas, para hacer los acueductos, para hacer las presas, para preservar el agua, porque los bosques hay que reforestarlos. Claro. Aquí a cada rato, o sea, que vamos a reforestarla, ¿con qué cuarto? Pues eso requiere mucho dinero. Claro. Y ya el dinero que tiene el Estado en el presupuesto nacional, la pena le da para salud y educación y subsidio, no le da para más nada. Si acaso. Entonces, hagamos toda la presión necesaria. Gracias al ingeniero Rodrigo Pimentel, al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, y será, amigos, hasta una próxima entrega de comentarios y reflexiones. Se nos quedó de todas maneras hablar, pero será en un próximo programa
del proyecto Partido Reformista Renovador. Pero será en otro programa más adelante. Gracias al ingeniero Rodríguez Pimentel y nos vemos, amigos, en el próximo viernes en otra entrega de comentarios y reflexiones.